Jamendo.com. Photoshop CS5 intermedio, tutorial número 1, herramienta pincel. Tengo Photoshop ya iniciado. Voy a abrir un nuevo lienzo. Predefinir lo voy a dejar como tamaño por defecto, contenido de fondo transparente. Es normal que cambie en predefinir a medida, pero ya quedó establecido que era el tamaño por defecto. Le doy OK. Y la herramienta que vamos a aprender es la herramienta pincel. La herramienta pincel podemos llamarla presionando a la izquierda en el grupo de herramientas, la segunda herramienta que tenemos en el segundo bloque de herramientas, o bien simplemente con la letra B. Vamos a suponer que tengo otra herramienta elegida y al presionar la letra B en automático se selecciona el pincel. Voy a resetear los colores y en el pincel tenemos algunas características como son un primer pincel, un segundo pincel, y así hay diferentes tipos de pinceles, así como las brochas que se utilizan o los pinceles que se utilizan para una pintura. En Photoshop también contamos con pinceles de diferentes texturas, de diferente material y con diferente presión. Por ejemplo, voy a tomar este primer pincel y voy a dibujar. Voy a cambiar el pincel por este pincel que es más fuerte y obviamente el resultado es distinto. Puedo elegir cualquier otro de los pinceles que tengo acá. Algunos se les ve el tamaño, por ejemplo este tiene un tamaño de 59, este tiene un tamaño de 27 y hay diferentes tamaños: 27, 39, 46, 59, 11, 17, etcétera. Voy a elegir el que tiene tamaño 36 y observemos que la forma de dibujar con este pincel es distinta. Aquí si solamente hago un clic en cualquier parte se muestra una pequeña figura, pero si extiendo pues se ilumina. Además de esto tenemos el tamaño del pincel. Por ejemplo, voy a elegir el primer pincel y me aparece por defecto siempre en tamaño de 13, que es el primer dibujo que hicimos, pero podemos cambiar este tamaño aquí con la herramienta que dice Size. Muevo el tamaño. Ahora tengo un tamaño mucho mayor. Tengo en este momento un tamaño de 72 y dibujo obviamente con el primer pincel y observemos el resultado. Voy a eliminar esto con control A, selecciono, tecla suprimir y control D para deseleccionar. Tengo además el panel de pinceles. El panel de pinceles me permite hacer algunos efectos más con los pinceles. La primera pestaña que tenemos, que no se muestra, son todos los pinceles que vimos en el primer panel, pero trae un modelo a la derecha que es el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver todos estos. Aquí tengo uno que además me muestra un pequeño dibujo del pincel. Voy a dibujar algo aquí. Tengo otro pincel más. Si sigo recorriendo hay muchos más pinceles. Y veremos en otro tutorial que podemos crear nuestro propio pincel. Aquí hay otro más. Ya aparecen con un tamaño predeterminado. Voy a dejar como pincel ahorita el primer pincel que tomamos y le vamos a dejar como tamaño el predeterminado, es decir 13. Tomo la siguiente pestaña y en la siguiente pestaña tenemos un modelo de lo que vamos a dibujar, pero además nos ofrece algunas combinaciones de los pinceles, diferentes texturas, dispersión, nos ofrece pincel doble, nos ofrece transfer, ruido, bordes húmedos, aerógrafo, suavizar, proteger textura. Vamos a suponer que elijo dispersión. Al elegir dispersión aparecen algunas herramientas a la derecha. El resultado aparece en la parte de abajo, como vamos a dibujar. Voy a tomar el pincel y voy a dibujar un poquito. Ahí está el dibujo. Hay algunos cambios que podemos hacer, por ejemplo en la cantidad, y observemos el resultado.
Podemos modificar también la textura. Voy a quitar la dispersión y aquí tengo las opciones de textura. Podemos también revisar el pincel doble y hay diferentes modelos de pincel doble. Podemos también utilizar dinámica de color y transferir. Los que habíamos visto al inicio, que son ruido, bordes húmedos, aerógrafo y demás. Por otro lado, también podemos seleccionar todas las opciones de efectos y observemos que todas se nos van mostrando en el modelo que tenemos abajo. A la derecha tenemos también controles. Aquí me indica que los controles están desactivados y hay algunas opciones como son transición, presión de la pluma, inclinación de la pluma, rotativo de stylus y rotación. Sin embargo, no todos los va a aceptar. Por ejemplo, voy a tomar el primero que está deshabilitado o desactivado, ahí no hay ningún problema. Si tomo el segundo, también no hay ningún problema. Si tomo el tercero, de inmediato me aparece un signo aquí a la izquierda, un pequeño triangulito aquí a la izquierda de control, y lo que me está indicando es que el pincel que tengo no está permitiendo la sensibilidad a este control. Es como por ejemplo si tenemos un pincel de cabello de camello, que son muy suaves, que son para pintura muy suave en casa, por ejemplo para madera. No podemos ejercer una presión muy fuerte en ese pincel. Lo mismo pasa aquí en Photoshop. Si elegimos algún pincel, no podemos tener todo el control, sino tiene que tener algunos límites en el control. Sin embargo, habrá otros pinceles que sí podamos presionar. Me voy a regresar a los pinceles y vamos a tomar alguno de los pinceles. Si observamos, a la izquierda está el modelo que lo representa y a la derecha está el dibujo que haría. Voy a tomar este pincel y observemos que nos dibuja algo así. Bueno, vamos a ocupar este pincel para hacer un efecto rápido. Tengo la siguiente imagen y voy a llamar una capa nueva y vamos a pintar esa capa con el bote de pintura de color negro. Le voy a dar transparencia a la capa, es decir, vamos a bajar un poquito el relleno solamente para visualizar a la chica. Ahora vamos a trabajar con el pincel que habíamos elegido. Voy a pedir una máscara de capa y con el pincel vamos a ir quitando las partes que nos interesan. No se requiere mucha precisión ni tampoco se requiere que esté muy perfecto nuestro efecto. De hecho, es uno de los muchos efectos que se pueden hacer con los pinceles. Voy dibujando y descubriendo partes que interesan. Y ahora podemos subir un poco el relleno de la capa y este sería nuestro efecto final. Con esto terminamos nuestro tutorial número 1 de Photoshop CS5 intermedio, herramienta pincel.